días y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias a nuestros invitados que han aceptado pues la convocatoria de este programa para analizar el momento que se vive en México, particularmente el balance obligado que se tiene que hacer de un sexenio como el que está terminando en estos momentos. El próximo sábado, 1 de diciembre, se realizará la ceremonia en el Congreso mexicano para transferir poderes. El Ejecutivo termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y empieza el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así es que es tiempo de balances y tiempo de perspectivas, y hemos invitado esta noche a dos muy importantes periodistas mexicanos pues a analizar particularmente el sexenio que se acaba, el sexenio de Peña Nieto y todos los ángulos que se puedan analizar una noche como esta. Ricardo Rafael, periodista y escritor, gracias por estar aquí, Ricardo. Muchísimas gracias, Carmen. Como Feliz siempre, de estar Ricardo, aquí. muchísimas gracias por estar aquí. Ernesto Núñez, que es un gran periodista, que es el editor de la revista R de Reforma y además autor de varios libros, uno de ellos, Crónica de un sexenio fallido. ¿Ese de quién era? Fue hace 6 años. Hace 6 años. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, gracias Muchas por estar gracias. aquí, Gracias. Ernesto y Ricardo. Bueno, pues eso, estamos en un momento en donde termina un sexenio como el de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se va a recordar este sexenio, Ricardo? A ver, perdón que empiece por el final. El final es que en realidad el presidente electo y próximamente presidente de la República, López Obrador, hay una cosa en el discurso que ya ganó. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que a partir del sábado no solamente comienza un sexenio, sino comienza probablemente un nuevo régimen. Esa es la promesa principal. Pues mira, es un nuevo régimen porque simplemente mirando los partidos, pues el régimen de partidos estalló. Eso cambia toda la lógica, la conformación de fuerzas ya locales sí. y federales. Digamos, si hay una conformación nueva que va a dar origen a instituciones distintas. Y en esa lógica, yo creo que el sexenio, la administración de Peña Nieto, será vista como la última del régimen anterior. Y muy probablemente como la responsable de que se haya dado este cambio. Porque si hay una variable que explica por qué Morena arrasa, por qué López Obrador crece tanto, desde luego no le voy a quitar mérito al presidente, ni mucho menos, pero una variable principal es el papel jugado por Enrique Peña Nieto, el descrédito en el que cayó la presidencia, que 8 de cada 10 mexicanos no lo consideramos como un buen presidente. Yo supongo que no se daba desde Victoriano Huerta y entonces no había sondeos. Es decir, sí hay un cambio que se debe a él. Y qué duro, la verdad, cerrar siendo el responsable, no por las buenas razones del cambio de régimen. Ernesto Núñez, ¿cómo ves tú las cosas? Pues yo creo que es otro sexenio fallido, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzó con una promesa de un cambio. No se hablaba de cambio de régimen, pero cuando se hizo el Pacto por México, se hablaba de que esas reformas nos iban a llevar a un desarrollo económico que no teníamos, que nos iba a llevar a combatir la corrupción. Si revisamos el Pacto por México como una guía del sexenio de Peña, vamos a ver las reformas económicas, las reformas políticas y una serie de reformas, la educativa, en fin, que uno las va revisando una a una. Energética. Y lo que vas viendo es que fueron fracasando en el camino y fueron cayendo. Y hoy queda muy poco de esas reformas, queda muy poco de ese pacto, pero sobre todo se decía que con ese pacto se iba a mover a México. Y la verdad es que los indicadores señalan datos terribles, ¿no? En varios, quizá los económicos no tanto, pero los sociales son terribles, la seguridad. Traíamos 21,000 ejecutados o homicidios dolosos, para decirlo en buenos términos, en el peor año de Calderón, y el año pasado fueron 25,000. Este año probablemente lleguemos a 28,000, 29,000 en 2018, que es una cifra terrible. Las violaciones a derechos humanos se dispararon, los casos fueron mucho peores, y la corrupción, qué decir, ¿no? Entonces, yo diría, sí me atrevería a decir, es otro sexenio fallido, en el sentido de que inició con la promesa de que el PRI iba a darnos lo que no nos habían dado los gobiernos del PAN, que eran estos gobiernos eficaces, este desarrollo económico, frenar la violencia, que era una gran promesa del presidente electo Peña Nieto en la época de transición. Y si vemos esos indicadores, pues hoy podemos decir que está reprobado, ¿no? Déjame mostrar aquí la portada de lo que ha sido la publicación de revista
de la revista de Reforma, EPN, fin de sexenio, Enrique Peña Nieto entrega un país con altos índices de violencia, como dice, según especialistas y sociedad civil. En su legado destacan además la corrupción, la pobreza y obras inconclusas o canceladas. Pues Reforma no evitó la tentación de poner un copete, ¿no? Que es una cosa como distintiva de la figura del presidente Peña Nieto, en términos de su imagen pública también, ¿no? Una manera de mostrar, digamos, a un personaje cuya apariencia también ha sido motivo de mucha humor, digamos, ¿no? En memes un copete vacío, diría mi diseñadora, mi compañera diseñadora Coco, un copete vacío. Es que hubo una mezcla en su estilo de gobierno, uno tiene que ver con el copete, es decir, de cierta frivolidad. Y yo creo que en excesos, en momentos de frivolidad. Y por el otro lado, un equipo alrededor suyo de gente muy arrogante. Yo no me atrevería a decir que Peña Nieto fue un hombre arrogante. Creo que es un hombre frívolo, en el sentido de que mantuvo siempre distancia con la gravedad de los asuntos y distancia con la gente. O sea, a pesar de que en la época en que fue gobernador del Estado de México parecía un hombre cercano a las masas y que saludaba, en fin, no pudo, a pesar de esos intentos, cada mitin de acercamiento, romper su distancia. Pero le hacen mucho daño dos individuos, y yo creo que sí es necesario ponerlos en el balance. Por un lado, Luis Videgaray, que sí pareciera tener una desconexión emocional con los temas más importantes de este país. Es el que lo empuja, por ejemplo, al momento fatídico de su sexenio, que es la visita de Donald Trump, ¿no? Siguen neciando ahora siguen neciando ahora con lo de Kushner, ¿eh? Es como restregarnos en la cara que tuvieron razón cuando nos ofendió a la inmensa mayoría. Y ellos seguían insistiendo en que era una estrategia inteligente. La manera como procedieron al gasolinazo, que es otro momento que en las encuestas lo derrumba, la distancia grande. Ayotzinapa no logra tomar el toro por los cuernos, no logra ir y entrevistarse con los padres en una dinámica mucho más próxima. No va a Iguala, no va a Ayotzinapa con la inseguridad. La primera vez que visita Tamaulipas, la visita desde una plataforma distante de tierra. Sí, hay una distancia que yo creo que le fuimos cobrando muy cara, más allá de las políticas que pueden haberle salido bien, las económicas, o las muy mal, como fueron las de seguridad. ¿Y el otro personaje? El otro personaje es el de seguridad, es Osorio Chong, ¿no? O sea, Osorio le promete que va a coordinar las fuerzas del orden público y que en efecto va a disminuir la criminalidad. Y los números que acabas de enseñar esto, pues se le deben a Osorio. Y Osorio acaba, la verdad, atendiendo estos temas muchas veces con simulación, que yo creo que ese es el otro grave asunto, ¿no? El caso de Ayotzinapa se resuelve con simulación, el caso de Tlatlaya se resuelve con simulación, Apatzingán, la manera como va resolviendo los problemas región por región. Hoy Tamaulipas te diría no pasó nada. Entonces sí, en efecto, decidió que eran sus dos alfiles y los dos alfiles le entregaron pésimos rendimientos. Déjenme hacer una pausa, Ricardo, Rafael, Ernesto Núñez. Por cierto, que hablando de Ayotzinapa, una maratónica conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está para analizarse también el día de hoy. Ya al finalizar el sexenio estamos viendo una recomendación que está para revisarse en uno de los casos que marca sin duda el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta desaparición de 43 jóvenes estudiantes de una escuela normal, rural, en el estado de Guerrero. Bueno, pues ahora estamos a la espera de el cumplimiento de una orden judicial para crear una comisión para investigar la verdad y obtener justicia, o el grado de justicia que se pueda del caso Ayotzinapa, que sin duda es uno de los grandes temas de este sexenio que se acaba.